Este domingo, el 15º del tiempo ordinario, la liturgia nos invita a la meditación, a la reflexión a partir del Evangelio de Mateo. En el capítulo 13, los versículos del 1 al 23. Y empezamos una serie de parábolas que nos explican mejor, que ayudan a profundizar acerca del misterio de Dios y sobre todo el misterio del reino. Parábolas que vamos a escuchar a lo largo de varios domingos. Y esta primera es la llamada parábola del sembrador. Es curioso que el relato empieza con un verbo que se va a repetir más tarde. Jesús salió de su casa, se sentó a orilla del mar y empezó a enseñar. Este salir y este enseñar están en relación con la parábola, porque Jesús empieza con el relato: el sembrador salió a sembrar. Es la dinámica de Dios, aquel que está constantemente saliendo para ir al encuentro del hombre, para hacerlo parte de su intimidad divina, para narrarle, comunicarse, transmitirle la palabra que es salud para su vida y plenitud, por lo tanto, de vida. También el sembrador sale a sembrar y esparce al voleo la semilla, sin importarle dónde va a caer. Él desparrama la semilla por todo el mundo. La semilla es la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios es Jesús mismo hecho carne. Esta palabra llega a todos los hombres, sin importar a quién. Lo que tiene que poner el hombre es el terreno, preparar el terreno para recibir esta semilla. Depende cómo esté nuestro terreno, depende cómo esté nuestra intimidad, nuestro interior, nuestro espíritu, para acoger esa semilla, va a hacer que demos o que no dé fruto. Que esta semilla sea acogida para producir vida y vida en abundancia. Jesús pone 4 terrenos, es decir, 4 modos en los que se recibe la palabra. Este domingo, por cierto, tenemos que decir que tenemos a mejor predicador, porque Jesús le termina explicando a sus discípulos aquello que no habían llegado a entender del todo. ¿Qué quería decir con estas parábolas? Jesús mismo explica lo que quiso decir con las parábolas. Y decíamos, el primer terreno es al costado del camino, donde la semilla termina siendo comida por las aves rapaces, por las aves del cielo. La semilla no llega a dar fruto, no lleva a la conclusión a la que tiene que llegar. El segundo terreno es terreno pedregoso, un terreno que tiene poca profundidad, un terreno que en cierto sentido, cuando cae la semilla, no termina dando fruto, no termina echando raíces. El tercer terreno es en medio de espinas y por lo tanto, aunque puede ser acogida con alegría, dice Jesús en el Evangelio, puede ser acogida la semilla, las espinas terminan desgastando, le terminan quitando fuerza, le terminan quitando energía a esta semilla que no llega a fructificar. Y por último, cae en terreno fértil y da el 100, el 60, el 30%, dice Jesús en el Evangelio. Queridos amigos, últimamente nos venimos preocupando mucho por el modo en cual queremos ayornar el Evangelio. Nos preocupamos porque mucha gente en cantidad deja la iglesia. Nos preocupamos por la cantidad. Nos preocupamos porque el Evangelio pueda tener algo que decir a los hombres de estos tiempos. Y ya Jesús lo dijo. La palabra de Dios llega a todos, pero algunos, como cuando cae al costado del camino, son indiferentes, no le interesa. Incluso cuando queramos decirlo en palabras simples o hablar un lenguaje coloquial como se habla hoy, van a seguir siendo indiferentes. No le va a interesar el mensaje del Evangelio. El terreno no está preparado. Otros tienen poca profundidad y quizás acogen en un primer momento la palabra con alegría, pero al no tener profundidad, al no llegar a lo existencial y fundamental, la fe no llega tampoco a fructificar. Otros, dice Jesús también, que reciben, acogen la palabra, pero están preocupados por las cosas de este mundo, tanto para el bienestar, que la palabra no termina teniendo lugar en sus vidas. Termina enviciándose y termina perdiéndose en una serie de cosas que para estas personas son más importantes todavía. Sin embargo, llega y siempre va a seguir llegando a personas que tengan el terreno fértil, que tengan el terreno preparado para acoger esta palabra.
y va a dar fruto, quizás no como lo esperamos. Siempre nosotros esperamos al 100%. Jesús se contenta con que sea al 100, al 60 e incluso al 30. Lo importante es ser fiel a esta palabra, acoger esta semilla tal y como es, no querer adaptarla al terreno. El terreno es el que se tiene que adaptar a la semilla para que ésta sea acogida y llegar a dar fruto. Solamente recibiendo la semilla, que es palabra de Dios, que son las enseñanzas de la Iglesia, que la tenemos durante siglos, solamente acogiendo esta palabra es que el hombre llega a tener vida. Otras semillas transmutadas, cambiadas para adaptarse al hombre, terminan siendo infecundas. Acojamos la palabra de Dios y Dios va a pensar al resto. Dios pensará cómo llegar al camino, al terreno pedregoso y al medio de espinas. Nosotros preparemos nuestro terreno para que dé 100, sí, pero también contentémonos con el 60 y con el 30 y sepamos gustar y dar gracias a Dios de los progresos que hagamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe.